La Guerra de los Mundos, por H. G. Wells. Libro segundo. La Tierra dominada por los marcianos. Capítulo 7. El hombre de Putney Hill. Aquella noche la pasé en la hostería que se halla en lo alto de Putney Hill, y por primera vez desde mi huida a Leatherhead dormí en una cama. No relataré el trabajo inútil que me costó forzar la entrada en la hostería. Después descubrí que la puerta principal estaba sin llave, ni cómo registré todas las habitaciones en busca de alimento hasta que, ya a punto de renunciar, encontré al fin un pan roído por las ratas y 2 latas de ananás en conserva. La casa ya había sido saqueada. Después descubrí en el bar algunos bizcochos y sándwiches que habían pasado por alto los que estuvieron allí antes que yo. Los sándwiches no pude comerlos, pero los bizcochos estaban buenos e hice una abundante provisión de ellos. No encendí lámparas, por temor de que algún marciano se aproximara a aquella parte de Londres durante la noche. Antes de acostarme sufrí un intervalo de inquietud y anduve de ventana en ventana espiando hacia el exterior por si veía a los monstruos. Dormí poco. Mientras me hallaba en la cama, pude pensar cómo no lo hiciera desde mi última riña con el cura. Desde entonces hasta ese momento mi condición mental había sido una rápida sucesión de vagos estados emocionales o una especie de estúpida negación de la inteligencia. Pero aquella noche, fortificado ya por los alimentos ingeridos, pude reflexionar con claridad. 3 detalles se esforzaban por lograr el predominio absoluto en mi cerebro: la muerte del cura, el paradero de los marcianos y el posible destino corrido por mi esposa. Lo primero no me causaba horror ni remordimiento. Lo consideraba simplemente como algo terminado y como un recuerdo desagradable, pero nada más. Me veía entonces como me veo ahora, llevado paso a paso hacia aquel acto de violencia, víctima de una sucesión de accidentes que me condujo a la tragedia final. No sentía remordimiento, sin embargo me molestaba el recuerdo. En el silencio de la noche, presa de esa sensación de la proximidad de Dios que solemos experimentar mientras reinan el silencio y la oscuridad, me formé el único juicio por aquel momento de ira y temor. Revisé mentalmente cada aspecto de nuestras relaciones desde el momento en el que le hallé junto a mí, sin prestar atención a mi sed y señalando hacia el humo y las llamas que se alzaban de las ruinas de Weybridge. En ningún momento nos comprendimos. De haber previsto lo que iba a ocurrir, le hubiera dejado en Halliford. Mas no preví nada, y el crimen es prever y obrar. Dejo constancia de esto tal como fue. No hubo testigos. Bien podría haber ocultado estas cosas, pero lo incluyo en mi relato, como he incluido todo, y que el lector se forme el juicio que le dicte su criterio. Y cuando hube dejado de lado el recuerdo de su cuerpo inerte, hice frente al problema de los marcianos y al posible destino de mi esposa. Con respecto a lo primero, no tenía informe alguno. Podía imaginar 1000 cosas, lo mismo que con lo segundo, y de pronto la noche me pareció terrible. Me senté en el lecho, con la vista clavada en la oscuridad, y pedí al cielo que el rayo calórico la hubiera matado súbitamente y sin causarle sufrimientos. Desde la noche de mi regreso de Leatherhead no había orado. Había murmurado plegarias falsas, había orado como los paganos profieren encantamientos en casos de apuro. Pero ahora oré en realidad, con cordura y con fe, cara a cara con las tinieblas de Dios. Extraña noche, y más extraña aún en esto. Tan pronto como llegó el alba, yo, que había hablado con Dios, salí de la casa furtivamente como la rata abandona su cueva. Era entonces un animal inferior, tan perseguido como el roedor al que he mencionado. Es seguro que si esta guerra no nos enseñó otra cosa, nos hizo, por lo menos, ser comprensivos con las bestias a las que dominamos. Era un día magnífico, y el cielo se teñía de rosa en el horizonte. En el camino que se extiende desde Putney Hill hasta Wimbledon había una serie de dolorosos vestigios del aterrorizado torrente que debe de haber llegado a Londres el domingo por la noche desde que se iniciaron las hostilidades. Vi un carro de 2 ruedas con una inscripción que decía Thomas Love, verdulero de New Malden. Tenía una rueda destrozada y junto al mismo había un sombrero de paja incrustado en el barro ahora seco. En la parte superior de West Hill descubrí muchos vidrios manchados de sangre cerca de un abrevadero derribado. Mis movimientos eran lánguidos y mis planes eran muy vagos.
Tenía la idea de ir hasta Leatherhead, aunque no ignoraba que eran muy escasas las posibilidades de que hallara allí a mi esposa, a menos que la muerte les hubiera sorprendido súbitamente. Era lógico suponer que mis primos habían huido, pero me pareció que podría enterarme allí de la dirección en la que habían marchado los habitantes de Surrey. Deseaba encontrar a mi esposa, pero no sabía cómo hacerlo. En esos momentos caí en la cuenta de mi terrible soledad. Desde la esquina avancé por entre los setos y árboles hasta los límites del amplio campo comunal de Wimbledon. Aquella extensión oscura estaba salpicada en parte por flores de retama y argomas amarillas. No vi la hierba roja, y cuando andaba de un lado a otro sin decidirme a salir por campo abierto, se levantó el sol inundándolo todo con su luz y vitalidad. Descubrí entonces un grupo de ranas muy ocupadas en alimentarse en un charquito entre los árboles. Me detuve para mirarlas, y ellas me dieron una lección en su firme voluntad de continuar viviendo. Poco después, me volví con la extraña impresión de que alguien me observaba, y descubrí algo acurrucado entre un matorral cercano. Me quedé mirándolo. Después di un paso en esa dirección y del matorral se levantó un hombre armado con un machete. Me acerqué con lentitud mientras él me observaba en silencio y sin moverse. Al avanzar, me di cuenta de que vestía ropas tan sucias como las mías. En verdad, daba la impresión de haberse arrastrado por las zanjas del camino. Sus negros cabellos le caían sobre los ojos y sus facciones mostrábanse oscuras, sucias y enflaquecidas, razón por la cual no lo reconocí al principio. Tenía un tajo enrojecido en la parte inferior de la cara. «¡Deténgase!», me gritó cuando me hallaba a 10 metros de él. Me detuve de inmediato. «¿De dónde viene?», me preguntó con voz ronca. Me quedé pensando mientras lo examinaba con atención. «Vengo de Morlake», dije al fin. «Estuve sepultado cerca del pozo que hicieron los marcianos alrededor de su cilindro. Logré salir y he escapado. Por aquí no hay alimentos», manifestó. «Esta región es mía. Toda esta colina hasta el río y por atrás hasta Clapham y el borde del campo comunal. Hay comida para uno solo. ¿Hacia dónde va?». «No sé», le respondí con lentitud. «Estuve sepultado en las ruinas de una casa durante 13 o 14 días. No sé qué ha pasado». Me miró con expresión dubitativa y luego dio un respingo, fijándose en mí con más atención. «No deseo quedarme por aquí», agregué. «Creo que seguiré hacia Leatherhead, pues allí estaba mi esposa». Él me señaló con el dedo. «¿Es usted el hombre de Woking? ¿Y no lo mataron en Weybridge?». Lo reconocí en el mismo momento. «Usted es el artillero que entró en mi jardín». «¡Qué buena suerte!», exclamó. «Somos afortunados. Usted». Me tendió la diestra y se la estreché. Yo me metí en un desagüe, y después que se fueron escapé por los campos hacia Walton. Pero todavía no hace 16 días y usted está lleno de canas». Me miró de pronto por encima del hombro. «No es más que una corneja», agregó. «Estos días se entera uno de que hasta los pájaros hacen sombra. Estamos muy al descubierto. Metámonos entre esos matorrales y conversemos». «¿Ha visto a los marcianos?», inquirí. «Desde que salí, se han ido al otro lado de Londres. Creo que allí tienen un campamento más grande, por allá. Por el lado de Hampstead, el cielo se llena de luces durante la noche y es como una gran ciudad, y en el resplandor se los ve moverse. De día no se ve nada, pero más cerca no los he visto. En 5 días», contó con los dedos. «Vi a 2 de ellos al otro lado de Hammersmith. Llevaban algo grande, y antenoche», hizo una pausa y agregó en voz más baja, «fue cuestión de luces, pero vi algo en el aire. Creo que han construido una máquina de volar y están experimentando con ella». Me detuve sobre manos y rodillas. Ya habíamos llegado a los matorrales. «¿Vuelan?». «Sí, vuelan», repuso. Me introduje por debajo de las ramas y me senté. «La humanidad está perdida», expresé. «Si pueden hacer eso, darán la vuelta al mundo». Él asintió. «Sí, pero eso aliviará un poco las cosas por aquí. Además», me miró a los ojos, «¿no está usted convencido de que la humanidad está liquidada?». «Yo sí, estamos vencidos». Me quedé mirándole. Por extraño que parezca, no había llegado yo a esa conclusión. El hecho me resultó perfectamente obvio al oírselo afirmar. Aún abrigaba una esperanza vaga, o más bien, conservaba una manera de pensar desarrollada durante la costumbre de toda una vida. Él repitió con absoluta convicción.
Estamos vencidos. Y guardó un silencio un momento. Ha terminado todo, dijo luego. Ellos perdieron uno, solo uno. Se han afianzado en la tierra y destrozaron a la potencia más grande del mundo. Nos aplastaron. La muerte de aquel de Weybridge fue un accidente y estos no son más que los primeros. Siguen viniendo esas estrellas verdes. No he visto ninguna en los últimos 5 o 6 días, pero estoy seguro de que caen todas las noches en alguna parte. No se puede hacer nada, estamos aplastados, vencidos. No le respondí. Me quedé con la vista clavada en el vacío, esforzándome en vano por pensar algo que desvirtuara sus afirmaciones. Esto no es una guerra, continuó el artillero. Nunca lo fue. Tampoco las hormigas pudieron hacernos la guerra a nosotros. Súbitamente recordé aquella noche en el observatorio. Después del tercer disparo no hubo más, por lo menos hasta que llegó el primer cilindro. ¿Cómo lo sabe usted?, me preguntó y se lo expliqué. Se habrá descompuesto el cañón, dijo entonces. Pero ¿qué importa eso? Ya lo arreglarán. Y aunque haya una demora, el final será el mismo. Hombres contra hormigas. Hormigas construyen sus ciudades y viven en ellas y tienen sus guerras y sus revoluciones hasta que los hombres quieren quitarlas de en medio. Y entonces desaparecen. Eso es lo que somos, hormigas, solo que... ¿Sí?, le urgí. Somos hormigas comestibles. Nos quedamos mirándonos. ¿Y qué harán con nosotros?, dije al fin. En eso he estado pensando. Después de Weybridge me fui al sur, pensando siempre. Vi lo que pasaba. La mayor parte de la gente gritaba y se excitaba, pero yo no soy de los que gritan. He visto la muerte de cerca 1 o 2 veces. No soy un soldado ornamental y la muerte no me asusta. Pues bien, el que se salva es el que piensa. Vi que todos se iban al sur y me dije, por aquel lado no durarán los alimentos, y me volví. Fui en busca de los marcianos, como el gorrión busca a los hombres. Con un amplio ademán indicó los alrededores. Por todas partes se mueren de hambre a montones y se pisotean unos a otros. Vio mi expresión y se interrumpió un instante. Sin duda alguna, los que tenían dinero escaparon a Francia, continuó al poco. Aquí hay comida, latas de conservas en las tiendas comestibles, vinos, licores, aguas minerales, y los caños principales de desagüe y las cloacas grandes están vacíos. Ahora bien, le estaba diciendo lo que pensaba yo. Aquí hay seres inteligentes, me dije, y parece que nos quieren como alimento. Primero, destruirán nuestros barcos, máquinas, armas, ciudades, y terminarán con el orden y la organización. Todo eso desaparecerá. Si fuéramos del tamaño de las hormigas, podríamos salvarnos, pero no lo somos. Esa es la principal seguridad que tenemos, Asentí. Así es. Ya lo he pensado. Pues bien, vamos ahora. Por el momento nos capturan cuando quieren. Un marciano no tiene más que caminar unas millas para encontrar una multitud en fuga. Y un día había uno en Wandsworth que hacía pedazos las casas y rebuscaba entre las ruinas. Pero no seguirán haciendo eso. Tan pronto como hayan terminado con nuestras armas y barcos destruidos, nuestros ferrocarriles y finalizado las cosas que están haciendo aquí, comenzarán a cazarnos de manera sistemática, eligiendo a los mejores y